Buenos días, nos encontramos con el profesor Alfredo Bullard González, quien es experto en los temas de análisis económico del derecho. Él es docente ordinario de la Universidad Pontificia La Católica y de la Escuela de Maestría de la Universidad del Pacífico. Doctor, le saluda César Acevedo en nombre de Alerta Informativa y de todo el equipo de investigación. A continuación vamos a hacer la entrevista en dos tiempos. El primer tiempo va a ser exclusivamente para que usted nos pueda detallar acerca de lo que es el análisis económico del derecho. Y el segundo hablaremos acerca de la responsabilidad. Pues bien, voy a empezar a formularle la primera pregunta. Hace algunos años el derecho era visto como un instrumento de la moral. ¿Qué implica hoy en día el análisis económico del derecho? Bueno, mucha gente todavía considera que el derecho proviene de la moral o proviene de la filosofía, digamos, ¿no? Y yo creo que el derecho en realidad es una herramienta que, si bien puede tener impactos vinculados a temas morales o a temas filosóficos, es una herramienta práctica. El derecho en realidad existe para resolver los problemas a la gente, para resolver los problemas de la convivencia social, estableciendo reglas de interacción. En consecuencia, el derecho atañe principalmente a la conducta humana. Quizás ahí viene la confusión con la moral, que la moral también tiene que ver con la conducta humana, pero creo que tiene un ámbito mucho más amplio, que sin duda está impactado por la moral, pero está impactado por muchas otras cosas. El análisis económico del derecho toma de la economía lo que los economistas han hecho para entender la conducta humana. Los economistas básicamente lo que hacen es entender la conducta humana y generar modelos de predicción de esa conducta en función a ciertos elementos científicamente demostrables. Cuando uno puede predecir la conducta humana y uno entiende que el derecho es un mecanismo de regulación de conducta, ahí es donde entran y los dos dialogan, ¿no? La economía ayuda al abogado, al jurista, a entender cómo las reglas legales van a impactar en la conducta humana. Y el derecho le ayuda a la economía a entender cómo opera este mecanismo de incentivos, qué tipo de incentivos se pueden crear a través de leyes, a través de contratos, a través de regulaciones, para motivar la conducta humana. Y ahí es donde nace la interacción entre el derecho y la economía, que hoy día llamamos análisis económico del derecho. Doctor, ¿qué aporta el análisis económico en sí al derecho penal? Bueno, como decía hace un momento, lo que hace el análisis económico del derecho es tratar de entender por qué las personas hacemos ciertas cosas. Entonces yo puedo entender la conducta del delincuente utilizando algunos modelos económicos. Por ejemplo, un delincuente a la hora de cometer un delito, si actúa con un cierto nivel de racionalidad, va a cometer el delito en función a los beneficios que la conducta delictiva le genera frente a los costos que la conducta delictiva le implica. Es decir, si yo voy a robar una casa, nadie se mete a robar una casa si es que el beneficio de robar la casa es menor al costo de robar la casa. Si yo estoy con seguridad que voy a ir preso muchos años, no robo la casa. En consecuencia, la economía nos ayuda a entender este esquema de incentivos. Nos ayuda a entender, por ejemplo, que los delincuentes no solamente actúan en función a la magnitud total de la pena, sino a lo que se llama la capacidad de detección. Los delincuentes no es que dicen vas a ir 20 años presos y asumen que delinquir significa ir 20 años preso. El delincuente asume que delinquir es 20 años preso multiplicado por un factor de detección. Por ejemplo, si lo van a agarrar a uno de cada 10 delincuentes, en realidad lo que estás diciendo es que va a ir, el costo esperado de cometer el delito es ir 2 años preso, no 20, porque hay una probabilidad entre 10 de ir 20 años preso. Y los delincuentes saben esto, eso explica por qué delitos con sanciones muy altas no necesariamente desincentivan a quien va a cometer la conducta, ¿no? Doctor, ¿la creación de leyes sin observar el contexto social afecta a nuestra política criminal? Claro, sí. Una de las cosas que los economistas saben es que se requiere información para tomar decisiones. Hay un famoso economista americano que tenía una frase colgada en la pared que decía: In God we trust, all others please bring data. Confiamos en Dios, pero todo lo demás por favor traernos datos. Porque no podemos tomar decisiones solamente en lo que creemos, sino tenemos que tomar decisiones en lo que sabemos. El análisis económico del derecho introduce a los abogados en la rigurosidad de la data, en que para tomar decisiones de cualquier tipo, que incluye la política criminal, se requieren datos o información estadísticamente organizada para tomar decisiones correctas. No se trata solo de tomar decisiones en función a lo que uno cree que es justo. La regulación o las decisiones de política penal o de cualquier otro tipo de política jurídica no son decisiones emocionales
o no meramente emocionales. Son decisiones que deben tener algún nivel de base científica, racional, demostrable. Entonces, cuando por ejemplo uno tiene que tomar decisiones como por ejemplo legalizar o no la tenencia de armas, uno tiene que conocer cuál ha sido el impacto de la tenencia de armas en los niveles de delincuencia. Usualmente uno emocionalmente tiende a pensar que cuando se permite o se legaliza el uso de armas, los niveles de delincuencia van a subir porque la gente va a tener más armas disponibles. Bueno, la data empírica en países donde se ha hecho investigaciones demuestra que es exactamente lo contrario. La legalización de armas reduce los niveles de delincuencia. ¿Por qué? Porque cuando los ciudadanos comunes y corrientes tienen armas a su disposición, se pueden defender. Y el temor de que el delincuente que el ciudadano se defienda desincentiva la conducta del delincuente. Entonces, cuando uno tiene la data, puede llegar a conclusiones muy distintas a cuando decide según lo que uno cree, ¿no? Y lo que muestra el análisis económico del derecho es que muchas decisiones, que muchas veces son equivocadas, pueden evitarse los errores que estas decisiones implican si uno utiliza correctamente información y data. Doctor, siguiendo en el mismo contexto, si bien es cierto, hoy en día se habla de una ola y de una crecida de nuestra legislación acerca de la corrupción de funcionarios públicos contra la administración pública, desde el punto de vista del análisis económico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué existe este alto grado de infracción a esta norma penal? Bueno, lo que pasa es que los temas de corrupción solemos mirarlos como con un razonamiento que es en principio correcto, pero es totalmente incompleto. Uno usualmente enfrenta desde el punto de vista del derecho el problema de corrupción con el siguiente razonamiento. Los delincuentes son corruptos porque no los castigan. Es decir, los funcionarios se vuelven corruptos porque no los castigan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que subir las penas, ¿no? Y hay que subir la capacidad de detección para que haya menos delincuentes corruptos y menos funcionarios corruptos. Y sí, puede ser, pero es incompleto. ¿Y por qué es incompleto? Porque las herramientas que el derecho da no se limitan solo a la sanción, sino también a otro tipo de incentivo, como el premio. Es decir, uno puede corregir la corrupción, por ejemplo, premiando al funcionario en lugar de castigándolo. ¿Cómo? Si yo, cuando hago una gestión pública, mi nivel de remuneración es distinto según mi gestión es buena o es mala, eso me genera incentivos para hacer una buena gestión. Entonces, por ejemplo, el uso de bonos o de premios o el reconocimiento o el cumplimiento de metas que tienen una contraprestación o un beneficio para el funcionario reduce los niveles de corrupción. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en Indecopi. Indecopi nunca ha sido una entidad, por lo menos hasta donde llegue mi conocimiento, corrupta, pero uno puede mejorar la performance de los funcionarios si uno, por ejemplo, establece cosas como los índices de predictibilidad, es decir, qué tan predecibles son las decisiones. Cuando uno mide la predictibilidad de las decisiones, es, por ejemplo, cuántas veces te revocan o qué tan consistentes son tus decisiones anteriores con tus decisiones posteriores, es más difícil ser corrupto. Porque, ¿qué significa ser corrupto? Ser corrupto es resolver según quien te paga. Eso es básicamente lo que significa corrupción. ¿Y eso qué quiere decir? Que un funcionario que es corrupto, tú, si mides su predictibilidad, si mides su forma de decisión, vas a darte cuenta que salta de posición caso por caso. ¿Cómo arreglas eso? Si tú mides, puedes detectar fácilmente corrupción o ignorancia, porque lamentablemente los efectos de la corrupción y la ignorancia son parecidos, y decir, no, esta persona decide como le da la gana, cuando le da la gana, acá hay un problema. Y eso reduce los incentivos de corrupción si es que yo le doy un premio a las personas que son predecibles. Entonces uno puede tener políticas distintas a solamente sancionar a los funcionarios, creando mejores herramientas, creando herramientas parecidas a las que, por ejemplo, tienen los contratos. La corrupción en las empresas es menor que en el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas tienen esquemas de contratos. Los contratos establecen metas que tú tienes que cumplir y establecen obligaciones que por las cuales tienes que responder. Y al tener estos esquemas reducen el espacio para que la corrupción se pueda dar. No digo que no se da, lo que digo es hacen más costosa la corrupción. Y recordemos, o le quitan beneficios al que se corrompe, con lo cual se reduce la cantidad de corrupción con un esquema inteligente. Doctor, a continuación vamos a pasar al siguiente tema, que es la responsabilidad. Se han visto casos de que muchos servidores públicos siempre han sido implicados como agentes activos en los delitos contra la administración pública. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Influye la economía en el comportamiento criminal y de qué manera influye?
influye de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que te demuestran que ciertos niveles de ingreso o de afectación de los ingresos de las personas contribuyen a una mayor cantidad de delitos. No necesariamente, depende del contexto y depende del tipo de data, ¿no? Lo que la economía te ayuda a hacer es entender cuáles son las causas de los incrementos o reducciones de los niveles de delincuencia, ¿no? Y muchas veces estas causas son difíciles de identificar, ¿no? Por ejemplo, el nivel de desempleo, ¿cuál es su vinculación al nivel de criminalidad? Hay estudios, dependiendo de los países, que dicen que hay una relación, otros que dicen que no hay relación. Hay algunos estudios interesantes, como los que hicieron Donahue y Levitt, que mostraron que en Estados Unidos en los años 80 hubo una reducción sensible en los niveles de criminalidad. Y la mayoría de economistas no podían explicar por qué había menor criminalidad o menor, sobre todo criminalidad violenta, homicidios, asalto a mano armada, etc. Y lo que Donahue y Levitt descubrieron es que había una correlación entre la legalización del aborto en distintos estados en Estados Unidos y el nivel de criminalidad. Los estados que legalizaban el aborto, curiosamente, tenían una reducción de los niveles de criminalidad aproximadamente entre 16 y 20 años después de legalizado. ¿Cuál era la hipótesis que explicaba la data? Según ellos, hipótesis que ha sido evidentemente muy controvertida y discutida, cuando legalizas el aborto, el aborto es utilizado principalmente por personas de bajos ingresos, madres solteras, potenciales madres solteras, cuyos hijos tienen una mayor probabilidad de convertirse en delincuentes. Cuando tú permites el aborto, ese riesgo se reduce. Los mismos Donahue y Levitt dicen eso no significa que sea una buena política criminal permitir el aborto, y hacen una explicación de que los costos, digamos, de abortar pueden ser superiores incluso a los beneficios, pero por lo menos ayudan a detectar factores que influyen en los niveles de delincuencia, y a través de estos factores te permiten definir cosas como desincentivo o no la pena de muerte en la cantidad de crímenes. La gente dice, no, sí, no se debe, sí se debe. Lo que es cierto es que la mayoría de estudios serios determinan que sí hay una relación entre la pena de muerte y la disminución de delitos, lo cual no necesariamente quiere decir que uno tenga que legalizar la pena de muerte. Lo único que quiere decir es hay una relación. Puede ser que los costos de pena de muerte sean mayores por otras razones, ¿no? Por la sensibilidad social que esto genera, por el tema de la propia aplicación de la pena, los efectos que estos tienen. Pueden haber muchas razones que explican eso. Los propios derechos individuales de las personas. Yo, por ejemplo, que conozco esta data, no estoy a favor de la pena de muerte. No creo que sea razonable aprobarla. Pero sí creo que es importante saber que efectivamente la data te dice que eso es cierto, para poder tomar una decisión mejor informada. Doctor, usted ha escrito un artículo, al fondo hay sitio, el problema del transporte público. ¿Usted nos puede explicar si existe alguna solución para este gran problema? Bueno, el tema del transporte es un tema muy complejo, ¿no? Pero la economía nos puede ayudar a entender qué es lo que ocurre. En realidad, el problema del transporte y del tránsito se genera por la correlación de dos factores: la capacidad de la infraestructura, uno, y dos, la capacidad y administración de la infraestructura, buenos semáforos, buena policía, etc. Es decir, el uso de las calles, para decirlo en sencillo. Y el segundo factor es la cantidad de vehículos, ¿no? Son los dos factores principales, ¿no? En eso influye la conducta. La conducta influye, las decisiones humanas influyen en dos factores. Un factor es cuántos automóviles hay, es decir, cuánta gente está manejando, y el segundo factor es cómo está manejando la gente. Entonces, pero el factor principal es la cantidad de vehículos. O sea, hay muchos vehículos para la infraestructura disponible.